Buenas noches, jóvenes. Estamos en la clase de Estadística 1 de la carrera de Contaduría Pública. Y hemos terminado la segunda unidad que estaba relacionada a lo que era el manejo, el ordenamiento de datos, ¿verdad? Lo que hicimos en este caso es de que los datos tal como son capturados u obtenidos, me está proporcionando todo un conjunto de datos, una información. Y esos datos, tal como han sido capturados, digamos, los hemos denominado, son datos no ordenados, no clasificados, ¿no? Tienen esos nombres, no clasificados, no ordenados. Ese conjunto de datos, digamos, para poder trabajarlo adecuadamente, al menos cuando son numerosos, es bueno, es aconsejable trabajarlo y necesario trabajarlo en grupos, ¿no? En grupos, de acuerdo a determinados rangos que uno determina, que lo llamamos, en este caso, los intervalos o clases. Entonces, lo que hemos visto en la anterior unidad que estamos dejándola ya es cómo elaborar, digamos, un cuadro de frecuencia partiendo de los datos que no están clasificados, que no están ordenados. ¿Okay? Esto es básicamente, digamos, el inicio de lo que es la estadística 1 y es fundamental. Ahora vamos a entrar a otro tema y vamos a ir ya desarrollando otras temáticas, vamos a ver otros aspectos relacionados con el manejo de datos. En esta oportunidad ya vamos a ver la unidad correspondiente a las medidas, ¿no?, descriptivas que uno puede o debe tener, trabajar, digamos, de todo un conjunto de datos. Entonces, en esta oportunidad vamos a ver lo que son las medidas de localización o posición. Estoy buscando mi lapicito, aquí lo tengo. ¿Ok? ¿Están viendo la pantalla que estoy compartiendo con ustedes? Sí, licenciado. Es para asegurarme. Bien, entonces, ¿qué son las medidas de posición o localización? Permítanme, no me está queriendo. Ya. Existen tres medidas, las más utilizadas, y eso es lo que vamos a repasar, ver, ¿no? Para identificar el centro de datos, la media, la mediana y la moda, ¿no? Estas medidas se ubican alrededor del punto donde se aglomeran los datos, ¿no? O sea, las medidas, a ver, aquí tengo, bueno, vamos a llegar ahí. Las medidas, hay dos tipos de medidas, de posición y localización. Hay unas medidas de tendencia central y hay unas medidas de localización. Entre las medidas de tendencia central, estas medidas son valores que tienden a ocupar posiciones centrales o intermedias entre el menor y mayor valor de un conjunto de datos. O sea, si tenemos un conjunto de datos, nos está diciendo que es el punto medio, ¿no? Por eso se llama de tendencia central. Aquí tenemos dos medidas descriptivas, Permítame que me está molestando esta parte aquí. Dos medidas descriptivas. Una que son los promedios, y entre los promedios tenemos hay varias, media aritmética, media geométrica, media armónica, media cuadrática, pero nosotros vamos a ver la más utilizada, la media aritmética, ¿ya? Y tenemos también dentro de las medidas de tendencia central a la mediana. En cuanto a las medidas, aquí es B en vez de A, en cuanto a las medidas de localización, tenemos a la moda, los cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, ¿no? Que ya vamos a ver en su debido momento en qué consiste, por ejemplo, la moda, ¿no? Y los cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, esto es de un conjunto de datos. Si los subdividimos en 4 partes, son los cuartiles, en 5 partes los quintiles, en 10 partes los deciles, ¿no? Y en 100 partes los percentiles. Por eso son esa terminología que se utiliza. Bueno, estas son las medidas de tendencia central, ¿no?, y las medidas de localización. Las que vamos a ver, vuelvo a repetir, son las que están amarillitas, la media aritmética, la mediana, la moda, que son las más
las más utilizadas, ¿no? Las más comúnmente utilizadas para hacer tipos de análisis o trabajo en estadística. ¿Qué es la media? Permítanme que estoy queriendo hacer desaparecer esto y no puedo. La media aritmética o promedio ponderado, ¿no? Es una medida de tendencia central que localiza el centro físico de una distribución de datos. O sea, es el punto medio, en otras palabras, ¿no? Por ejemplo, si se recuerdan ustedes algo así equivalente como a la marca de clase, ¿no? En una distribución de frecuencia, la marca de clase es el punto representativo, es el punto medio entre el límite inferior y el límite superior de un intervalo, ¿no? Entonces, nos está definiendo el centro físico de esa distribución de datos. Entre el límite inferior y el límite superior, el centro físico del punto medio es la media o marca de clase en ese caso, ¿verdad? Para calcularlo, tenemos siempre que tomar en cuenta dos situaciones, ¿no? En sí son cuatro situaciones. Una, siempre vamos a hablar de aquí en adelante de datos ordenados y datos no ordenados. Ya sabemos, los no ordenados o no clasificados son tal como los tenemos nosotros, capturamos de origen. Y los ordenados son los que lo hemos trabajado ya en una tabla de frecuencia. Entonces, por ese lado, siempre van a tener que decir, esta es una media de datos no ordenados. Y a su vez, también vamos a tener en cuenta que de dónde provienen esos datos. Si provienen de toda una población, entonces estamos hablando de media poblacional. Y si están proveniendo de una muestra, estamos hablando de media de muestra, ¿no? En el primer capítulo, en el capítulo introductorio, estuvimos hablando de estos conceptos de población y muestra. Entonces, de aquí en adelante, siempre tenemos que ver qué datos estamos trabajando. ¿Datos ordenados o datos no ordenados? Y si provienen de una población o provienen de una muestra. Entonces, siempre tenemos que tener presente eso. Bueno, ¿cómo calculamos la media para datos no ordenados? Para datos no ordenados, en sí la fórmula es la misma, fíjense. Lo único que cambia es la simbología, que era lo que habíamos hablado, ¿no? Cuando estamos hablando de población, datos de una población, la simbología de los parámetros me están referidos con letras del alfabeto griego. Por ejemplo, esta es la mu. ¿Se acuerdan en el primer capítulo? Si no, digamos, hay que repasarlo, ¿ya? Tienen ustedes las grabaciones. Mu. En cambio, si estamos trabajando con muestra, la media, aquí la representamos mu para poblaciones, la media en este caso la representamos con letras del alfabeto latino. Esa es la simbología. Automáticamente nosotros decimos, ah, esta es una muestra o esta es viene de una población. ¿Ok? Para población, entonces, la formulita para calcular es la sumatoria de todos los valores, desde el primer valor hasta el último. Pues este símbolo es simbología, ¿no? De sumatoria desde el primer valor hasta el último, de todas las XI. XI quiere decir todas las observaciones. Dividido entre n, ¿no? Entre n mayúscula. La simbología de n mayúscula también, aquí recordando el capítulo 1, es población, n mayúscula. Y n minúscula representa el tamaño de la muestra. De todas maneras, aquí tenemos nosotros la representación de cada uno de estos símbolos. El significado. Esta es la letra del alfabeto griego mu. Simboliza la media aritmética calculada para la población. Esta, mu. Alfabeto griego. La X con su rayita arriba, esta es la X con el trazo X barra arriba, simboliza la media aritmética calculada para la muestra. Esto es lo que habíamos indicado. N mayúscula es el número de valores que toma la variable, el estudio en la población, o sea, el total de datos de una población. Y n minúscula es el número de valores que toma la variable en una muestra. La XI, en ambos casos, es cada uno de los valores que toma la variable de la muestra o de la población. ¿Ok? Entonces, de esa manera calculamos la media
poblacional o media muestral. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Voy a dejar de compartir esta presentación y me voy a ir con nuestra hojita de trabajo. Permítanme ver esta. ¿Ya? Por favor, Marco Morales, apague su micrófono. Está su teléfono sonando. Marco Morales. Ya, gracias. A ver, vámonos con el primer ejercicio. ¿Ya? ¿Se acuerdan de este ejercicio? Estos son datos no ordenados. ¿Cómo calcularíamos la media? ¿No? La sumatoria de cada uno de estos valores, dice la fórmula, ¿no es verdad? Y lo dividimos entre el n. Ahora, hagámonos la pregunta. A ver, ejercicio 1. ¿Cuánto es esto? Por favor, ¿me recuerdan? Ejercicio 1.6, 1.7 creo que es. 1.6. Ejercicio. ¿Qué es lo que me está ocurriendo aquí? Allá. Ejercicio 1.6. ¿Ya? Calcular la media aritmética o simplemente media para los datos no ordenados del ejercicio 1.3, ¿no? 1.3. Ahí estábamos, ¿no? No sé por qué nos vimos ahí, ¿no? Espérenme un momentito. Vámonos con el primer ejercicio. Vamos a irnos con el primer ejercicio. Lo mismo de aquí. Ejercicio 1.6, ¿no? Calcular. Vayan ustedes copiando la media aritmética para los datos no clasificados. Me quedé con el chulo de Libana, ¿no? Oye, feo se hace arriba, ¿no? Por favor, los micrófonos apagar del ejercicio. Este es 1.1, creo, ¿no? 1.1 de este ejercicio. 1.1. ¿No? Ese es el planteamiento. 1.1. ¿Ok? Bien. Nos están diciendo que calculemos la media de todos estos valores. De todos estos valores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Primero tenemos que ver, nosotros, a veces los libros dicen esta es una muestra, esta es una población, pero uno a veces también no nos dicen, por ejemplo, si lo leemos, el planteamiento dice clasificar los siguientes datos recopilados del número de cabezas de ganado que tienen 40 familias de una comunidad campesina. ¿Será que estos datos provienen de una población o provienen de una muestra? La pregunta. Queremos saber si esto va a ser vamos a aplicar la formulita de la población o la formulita de la media de la muestra. ¿De una muestra? Una muestra. Una muestra. Una muestra. ¿Y cuántas familias tendrá esa comunidad campesina? ¿Cuántas familias tiene esa comunidad campesina? 40, ¿no? 40 familias, ¿sí? Sí, Sí. 40. Entonces, ¿será una muestra o será una población? Población, yo digo. Población, ¿no? Entonces, quiere decir que estos datos le sacaron a todas las familias de esa comunidad rural.
Entonces, a toda una población. ¿Está correcto? Sí. Ya, a veces, vuelvo a repetir, en los libros nomás le dicen es una muestra de una población, ¿no? En este caso, digamos, si lo hayamos sacado del libro no nos dice, pero nosotros deducimos que estos son unos datos extraídos, ¿no? O sacados de una población. ¿Ok? Bien. Entonces, el cálculo de la media va a ser el mismo valor si es muestra o población, pero manejemos adecuadamente la simbología. ¿Qué nos dice la fórmula? Caramba, voy a tener que, permítame un momentito, voy a copiarlo, ustedes no la van a ver, pero, no, aquí no, es una, lo que voy a hacer es copiar esta parte de aquí y pegarlo acá para que lo tengan a mano. Ya, vamos a achicarla. Ya. He traído lo que tenía en la presentación, ¿no? Entonces, si queremos calcular la media aritmética de este ejercicio, ¿cuál será? No, copié otra. Disculpe, copié otra. Debería haber copiado esta de aquí, pero permítame un momentito. Ahora sí. Bien. Les había presentado las dos fórmulas, ¿no? Para datos no clasificados. Esta fórmula se la utiliza para la población, esta fórmula para la muestra. En sí, el resultado va a ser el mismo, pero lo que habíamos dicho, adoptemos correctamente la simbología. Entonces, vamos a calcular la media para datos no agrupados, o no ordenados, o no clasificados, pero los datos provienen de una población. Entonces, media poblacional para datos no agrupados. Vamos a utilizar la fórmula de la media poblacional para datos no ordenados o no clasificados. ¿Ok? ¿Y qué nos dice? Que la mu, voy a insertar acá. Ay, caramba. Voy a insertar símbolos, no sé si lo tengo acá. Símbolos. Bueno, el símbolo de la mu, no lo tengo a mano. No. Vamos a insertar otra cosa. Vamos a insertar falta la fórmula. Bueno, lo que quiero yo poner la mu. Este simbolito así. ¿Ya? Yo le voy a poner la M. ¿Ya? ¿Ok? Ustedes colóquenla. Mu. ¿No es verdad? Es igual, aquí nos está diciendo, la sumatoria de las XY. Esto quiere decir que es igual a la sumatoria de todas las XY, de la XY 1 más X2 más XN. ¿No? Todo esto dividido
entre la n mayúscula. En sí, esto es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? Sumar todos estos valores y dividirlo, en este caso, ¿entre cuánto? Entre 40. 40. Súmenlo, por favor, ustedes. Súmenlo. A ver, yo voy a tratar de sumarlo. No puedo. No sumado. 210 dividido 210 dividido 40. 5.25 me salió. Ahorita. Correcto. Le damos 5.25. ¿Ok? Está sencillo, ¿no es verdad? ¿Alguna pregunta de alguien? ¿Alguien que quiera o haya tenido alguna duda? Vámonos a encontrar la media de datos no ordenados para una muestra. Tenemos ejercicios de eso. A ver, la misma pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda para que continuemos con otro ejercicio, para que continuemos? ¿Está claro? No, ¿Ah? sí, dice. Ok, estamos yendo con calmita. Entonces vamos a hacer otro ejercicio. Este es el ejercicio 1.6. Aquí, ¿qué es? Aquí más específico, a ver. Sí, esto de aquí. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe una pregunta. Para hacer aquí la media y eso, tenemos que copiar los datos no ordenados del ejercicio punto 1, ¿verdad? Sí, sí. Sí, para que le quede completo, ¿no? ¿Verdad? Entonces el ejercicio calcular la media, y esta fue mi ayuda memoria que yo la puse aquí. Elimínenlo o sáquenlo, retírenlo. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? Y lo que hicimos fue esto prácticamente. Ya, licenciado. ¿No? Ya, ¿Ok? gracias. Esto fue lo que hicimos, lo voy a colocar más acá para que quede en orden. Ok, ya. Hagamos este otro ejercicio. ¿Ya? Los siguientes datos son las velocidades de circulación, o sea, en kilómetros por hora, de 30 carros que pasaron por un punto de control de velocidad. Entonces, este es el ejercicio. Ejercicio 1.7. Calcular la media aritmética o simplemente media para datos no ordenados del ejercicio 1.2, creo que es, ¿no? 1.2. 1.2. ¿Ok? Traigámonos nuestra ayudita en memoria. Caramba, ¿cómo es? Vamos a cortarla, vamos a traerla acá. Vamos a pegar acá. ¿Ok? Ya. Bien. Entonces, estos son datos no ordenados. ¿Sí? Son 30 carros. O sea, ¿esto es una población o es una muestra? Estos datos. Una muestra. Una Muestra. muestra, ¿no? ¿Verdad? Porque son simplemente 30 carros que pasaron. Tantos miles de carros que hay en Santa Cruz. ¿No es verdad? Una muestra. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar sería esta de acá para la muestra. ¿No? Esta. Ya no esta. Vuelvo a repetir, en la media, si ustedes
por equivocación, digamos, ponen esta fórmula o esta otra, el resultado va a ser el mismo. El resultado va a ser el mismo. Lo único que la simbología la están utilizando mal. Cualquiera de las dos me da la misma operación tenemos que hacer. Pero esta es la apropiada, la que corresponde, porque esta es la media muestral para datos no ordenados, ¿verdad? La media, ¿no? Con la X con su cachuchita arriba. ¿Cómo será pues aquí? No, no tengo esa simbología. Tendría que... La X con su cosita arriba. No la encuentro. No la encuentro. Bueno, con su rayita arriba, pónganle ustedes. Me quedan 10 minutos de esta primera sesión. Ya saben que inmediatamente ustedes reingresan. La X con su rayita arriba, pongan ustedes ahí, ¿ya? Va a ser igual. Va a ser igual a la sumatoria de las XY. La sumatoria de las XY, volvemos a repetir, es la X, desde el X1, X2, ¿no? Hasta la XN, dividido N minúscula, que es la simbología de la muestra, tamaño de muestra. Esa es la fórmula que tenemos que aplicar. Esta es la misma fórmula que está expandida. Esto quiere decir sumatoria de las XY. ¿Ok? Entonces la calculamos, la X correspondiente a la media, pónganle su rayita aquí arriba, va a ser igual a la sumatoria, ¿no verdad? A la sumatoria, yo pongo autosuma, de todos estos datos, dividido N. ¿Cuánto es N? 30. 30 carros. Y el resultado es 44.96. ¿Mm? Kilómetros por hora. Buenas noches, Listen. Buenas Ese es noches. un nuevo tema, ¿no? Sí, sí. Pasa que recién entré. Ah, ya. Sí, sí. Estamos ya con la... estamos con las medidas, entrando a calcular medidas descriptivas, en este caso, medidas de tendencia central o localización. Ya. ¿Alguna pregunta? Está fácil esto, ¿no? Ahí solo lo reemplazó, Listen, con la fórmula o con... Claro, pues, con la fórmula. Hemos aplicado esta fórmula. Esta fórmula. ¿Ok? Ya. Y esa fórmula quiere decir la sumatoria de las XY. ¿Qué quiere decir esta sumatoria? Aquí la expandimos. La sumatoria quiere decir que va a sumar el dato X1, X2 hasta XN y dividirlo entre N. Vamos a sumar esta más esta más esta más esta más esta más esta, los 30 casos y los dividimos entre 30. ¿Ok? Está sencillo, ¿no? Ya. Bien. ¿Alguna pregunta para que pasemos a las medias de datos ordenados? Hola. No, Licen. Sí, está sencillo, ¿no? Vamos acá. Voy a dejar de compartir esta hoja Excel y voy a compartir nuevamente la parte teórica. Bien. La media también podemos calcularla para datos ordenados. Aquellos datos que están, ¿no? Que están en una tabla de frecuencia. ¿Cómo calculamos la media para datos ordenados?
Fíjense, bueno, yo lo copié y recién estoy manejando las fórmulas en Excel, pero quiero que me la modifiquen ustedes esta formulita, ¿ya? Me la modifiquen un poquito. La media, hay media para la población y hay también la fórmula de medias para la muestra, para datos ordenados, igualito que la anterior vez. Tenemos que identificar qué es población, qué es muestra. Pero en sí es la misma fórmula, fíjense. En cuestiones de media, si se equivocan, van a tener el mismo resultado. Lo único que esa equivocación conlleva a que no han identificado bien si es muestra o población y están aplicando la simbología diferente, nada más. Bueno, quiero que me la copien la fórmula de la siguiente manera. Mu, esta es mu, la letra del alfabeto griego, ya sabemos que simboliza la media, ¿no? Para población, es igual a la sumatoria de las XI, por favor, apunten, por multiplicado por F minúscula, en vez de FAI, F minúscula I, ¿ya? Para seguir la misma simbología que estamos utilizando. Yo lo voy a cambiar esto, pero como digo, lo copié y después ya estuve ya manejando un poco mejor los datos, o sea, la fórmula. Vuelvo a repetir. Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Ya? Apaguen sus micrófonos. Ya. Nuevamente le pido que me copien la fórmula. Mu igual sumatoria desde el primer valor hasta el último. Aquí le faltó i igual 1 hasta n igual hasta n. Sumatoria de la xi por, pónganle un puntito. Aquí vamos a sustituir eso. En vez de estos datos, aquí vamos a poner f minúscula sub i. ¿Ya? F minúscula sub i. ¿Está entendido? Dividido entre n mayúscula. Para poblaciones. De la misma manera, la fórmula de la media de datos ordenados para la muestra. Cópienla. ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien quiere una pregunta? Aló, hay muchos micrófonos activados. Hay muchos micrófonos activados. Apáguenlo si quieren hacer una pregunta. Recién actívenlo y vuélvanlo a apagar. ¿Ya? Por favor. Ok. Vamos para la media de datos. Hola. Disculpe, yo voy a apagar el micrófono a todos. Ya. He tenido que salir para apagar el micrófono de todos. Van a disculpar, que no dejan avanzar como se debe. Volvamos otra vez a nuestra presentación. Ya. La fórmula para los datos ordenados y que provienen de la población. Media poblacional para datos datos ordenados. Disculpe. Media muestral para datos ordenados. Sumatoria de las XI por F minúscula I, o sea, sub I, ¿ya? En vez de esta simbología. Dividido entre N minúscula. ¿Han copiado la fórmula? ¿Una respuesta, por favor, de algún alumno? Sí, Ya, correcto, ¿no? Entonces, lo único que estamos sustituyendo, porque la simbología que estamos utilizando es otra. En vez de F mayúscula A sub I, estamos utilizando F minúscula sub I, ¿ya? Y aquí, ¿qué representa F mayúscula sub I? En este caso también sustitúyenlo. F minúscula sub I es igual a la frecuencia absoluta de cada una de las clases en que se han agrupado los datos. ¿Ya? En este caso, cuando estamos manejando la fórmula de los datos ordenados, ¿no? Ordenados, las XI no me representan los datos, sino las marcas de clase. Las XI, aquí está, XI es la marca de clase de cada una de las clases que
Están agrupados los datos. ¿Está entendido? En la anterior, esta X, Y eran cada uno de los datos. Pero en los datos ordenados ya no tenemos cada uno de los datos, sino que están agrupados en ciertos intervalos. Y el valor representativo de ese intervalo es la marca de clase. Entonces, el XY representa la marca de clase. Aquí está. Se lo dejo un momentito para que copien, ¿no?, el significado de cada uno de estos